Bueno, a continuación les vamos a enseñar un ejercicio de balance de materia y masa y somos del grupo I5A conformado por Cecilia, Alondra, Jonathan y una servidora Claudia Torres. Hola, en el siguiente proceso con dos operaciones unitarias vamos a determinar la tabla de los grados de libertad, la cantidad de material que procesa cada operación unitaria y la manera en que se divide cada una de las composiciones en las distintas flujos o líneas del proceso. Y para determinar las composiciones y los flujos básicos que faltan en el proceso, se debe de realizar el balance de materia, pero para realizar el balance de materia vamos a realizar la tabla de los grados de libertad para que nos dé cuál es la mejor opción para comenzar a resolver el problema. Y en la tabla de grados de libertad pusimos por operación unitaria, que en este caso son dos, y pusimos operación unitaria 1, operación unitaria 2. La tabla de grados de libertad global, que es donde se incluyen nada más las líneas generales del proceso, la F1, la F2, la F4, la F5, sin tomar o sin considerar la F3, que son en intermedio del proceso, y la tabla de grados de libertad total, que es donde se considera cada una de las componentes del proceso, incluyendo las líneas intermedias. Y para la operación unitaria 1 tenemos los números de balance, los números de variables independientes, que en este caso son todas las que presenten las líneas de entrada y salida, que en este caso es F1, y las líneas de salida F2 y F3. Y tenemos 3 y 3, 6 y 2, tenemos 8. Y los números de balance de materia independiente, en este caso solamente tenemos WB, WT, WX, que el problema indicaba que era benceno, tolueno y xileno. Por lo tanto, solamente tenemos benceno, tolueno y xileno en las tres líneas y por lo tanto tenemos solamente tres balances de materia independiente. Los números de flujos conocidos, solamente tenemos los 100 kilogramos por hora de la F1, por lo tanto solamente es uno. Y las composiciones conocidas solamente nos dan el porcentaje de 4 composiciones y información adicional en el texto no mencionada, por lo tanto son 0. En la operación unitaria 2 vamos a considerar F3 como línea de entrada, F4 y F5 como línea de salida, y número de variables independientes tenemos aquí son 3, 6 y 2 son 8. Número de balances de materia independiente, de igual manera solamente tenemos benceno, tolueno y xileno, aquí también, por lo tanto son 3 y aquí tenemos 2 de los 3, pero no es ningún nuevo o alguno que falte, por lo tanto solamente son 3 balances de materia independiente. Número de flujos básicos conocidos, aquí no nos da ninguna composición, por lo tanto son ceros. Y número de composiciones conocidas, aquí tenemos 2 y 2, 4. Información adicional 0. Para el global solamente vamos a considerar como línea de entrada F1 y como línea de salida F2, F4 y F5. Por lo tanto, número de variables independientes tenemos 3, 5, 8, 10. Aquí tenemos 10. Y número de balances de materia independiente, de igual manera benceno, tolueno y xileno, 3. Y número de flujos conocidos, aquí solamente nos da el de F1, que son 100 kilogramos por hora, y de composiciones conocidas nos dan 2, 4, y aquí estas no se toman porque es la línea intermedia, por lo tanto solamente son 4. Información adicional 0. Y para la tabla de grados de libertad total, aquí sí vamos a considerar todas las líneas, F1, F2, F3, F4 y F5. Y número de variables independientes tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Número de balance de materia independiente, aquí aunque solamente son 3, pero para el total se considera la suma de las operaciones unitarias, que en este caso es 3 y 3, son 6. Y el número de flujos conocidos, aquí nos da F1, que son 100 kilogramos por hora, solamente nos da 1. Y número de composiciones conocidas, tenemos 2, 4 y 6. 6. Información adicional 0. Y por lo tanto, para obtener los grados de libertad, es la número de variables independientes menos la suma de las demás variables, que en este caso son 4 y 1, 5 y 3, 8. 8 menos 8 son 0. Aquí tenemos 4 y 3 son 7. 8 menos 7 nos da 1.
Aquí tenemos 4 y una 5, 8, 10 menos 8 son 2. Y aquí tenemos 6 y 6 son 12 y una 13, y 13 menos 13 nos da 0. Por lo tanto, en la determinación de la tabla de los grados de libertad nos indica que operación unitaria 1 y total nos da un grados de libertad igual a 0, que quiere decir que solamente tienen una posible solución, y en la operación unitaria 2 y la global nos da unos grados de libertad mayor a 0, que quiere decir que el problema o la resolución del balance de materia tiene muchas soluciones, por lo cual nos tardaríamos mucho o solamente se puede resolver por optimización. Por lo tanto, para realizar los balances es mejor empezar por la operación unitaria 1 o por el proceso total, ya que solamente tiene una posible solución. Y considerando esto, a continuación mi compañera Claudia va a realizar los balances de materia del proceso y va a determinar las composiciones de cada uno y los flujos másicos de cada una de las líneas. Bueno, y respecto a eso, vamos a hacer ahora el balance de masa. ¿En dónde? En la operación unitaria 1. En la operación unitaria 1 empezaríamos haciendo un balance global, lo que significa entonces que en la operación 1 plantearíamos que son los que entran, los 1000 que entran, y va a ser igual a F2 y a F3. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Empiezo con los componentes, destacando que el número de balances independientes son 3. En esta ecuación del balance global del F1 tenemos que separar uno de los 3 componentes, y siempre vamos a empezar haciendo el análisis de un componente que esté utilizando la misma mínima cantidad de corrientes, por ejemplo aquí en la F2. Y bueno, tenemos benceno y tolueno, y aquí no está xileno, entonces empezaríamos haciendo en la F1 el balance de xileno. Para este componente diríamos entonces que aquí hay una cantidad y que esta cantidad tiene que sumar un total de 100, que es 30 más 20, 50, entonces el porcentaje es 50%. De la misma manera hay que cuantificar en cada corriente cuánto sería, entonces la suma de 2.5 más 30%, como tiene que ser 100, nos van a faltar 62,5%. Con esto, entonces vamos a seguir aquí en la F4, 72 más 8%, lo que nos da 80, por lo tanto para los 100 nos van a faltar los 20. Y bueno, aquí, por lo tanto, vamos a hacer un balance, por ejemplo, el xileno, que esto está en las dos corrientes, entonces hacemos el balance del xileno, que entra el 50% de los 1000 y nos daría 500, y que va a ser igual por la parte superior al xileno, y por acá abajo sería el 62.5 de la F3, y quedaría entonces 500 es igual a 0.625 por F3. Y luego ahora hay que completar el balance del benceno, entonces va a ser el balance del benceno, y que es el 20% de los 1000, entonces que son igual a los 200. Igual sería que el benceno que sale por el F2, que es V benceno 2 multiplicado por el F2. Y lo que sale en el F3 del benceno, que sería 0.25 multiplicado por F3. Y luego ya lo escribimos. Y bueno, digamos que esto sería entonces lo que sale del benceno. Y pues aquí ya tenemos nuestras 3 ecuaciones respecto a lo que dicen los grados de libertad, que son 3. Por lo tanto, vamos a calcular de esta segunda ecuación lo que es F3, y sería que esta cantidad pasaría a dividir la de los 500, y me sale entonces que F3 vale
800 kilogramos. Y esos 800 kilogramos los llevamos ahora a visualizar en el diagrama. Y son 800 kilogramos, lo que vale F3. Y ahora nos pasamos con la primera, ya que tenemos F3, como ya lo conocemos, entonces sacamos F2 y F2 que nos quedaría igual a que ya ves que son los 1000 menos los 800, F2. Entonces, restándolo sería, bueno, aquí para que nos quede ya en el diagrama, serían 200 kilogramos. Y bueno, de la tercera ecuación ya solo reemplazamos lo que tenemos el F2 y el F3 y solo nos quedaría esta variable por definir, que es la cantidad, y la despejamos, o sea, sumándolo en la calculadora, y esto nos va a dar, que es lo de W, de la W benceno 2, y nos va a dar 0.9. Y bueno, ahora vamos a poner todos los valores en el diagrama que obtuvimos, y bueno, sería el 90% aquí de la variable, y con la resta pues faltaría solo el 10%, y habíamos quedado que F2 es 200 kilogramos. Y en el F3 pues ya tenemos aquí los 800 kilogramos. Y bueno, ya tenemos completado el balance de masa de la operación unitaria 1. De la misma manera vamos a hacer el balance ahora para la operación unitaria 2. Y empezamos con un balance global. Y que va a ser qué es lo que entra, que es 800, es igual a F4 más F5, que haríamos entonces aquí lo escribimos. Y bueno, vamos a hacer un balance, por ejemplo, para el benceno, que el benceno que entra a la corriente 2, y entonces que es 0.025 del porcentaje por los 800, y lo que sale del benceno sería 0.08 por F4. Aquí no sale nada, entonces se nos facilita. Por lo tanto, diríamos que lo que entra sería 0.025 por 800, va a ser igual a 0.08 por F4. Y ahora lo que tendríamos que es el balance del tolveno. Y bueno, entonces lo que entra sería a 0.35, el 35% por lo que es aquí por 800. Y lo que sale en F4 es 0.72 por F4. Y aquí, como no hay nada, la variable, esta variable del tolveno por F5. Y bueno, lo escribimos. Y entonces así ya tenemos lo que son las 3 ecuaciones a desarrollar. Y ahora solo hay que desarrollar esto, y en la de en medio nos quedarían, hay que calcular F4, todo esto pasaría a dividir el primer miembro, nos quedaría que F4 es igual a 250 kilogramos, y en la primera sacamos que ya tenemos F4, reemplazándolo, el F5 quedaría igual a 550 kilogramos, y bien, y reemplazando los dos en la última, acá el F4 y el F5 con con esta que es la última variable que nos queda, WT de 5, con la calculadora, y esto nos va a dar 0.18 y bueno, reemplazamos en el diagrama y nos quedaría entonces aquí, que nos quedaría, como dijimos, 18.2%, y la diferencia entonces tendríamos que sacarla de F5 y nos queda 550 kilogramos, como dijimos. Y por último, bueno, en F4 250 kilogramos. Y bueno, lo que hay que hacer aquí es verificar todo lo del global, que de los 1000 que entraron tenemos todas estas cantidades, 800, 200, 250, y pues todo eso nos tiene que dar 1000 para que el balance esté correcto. Y bueno, pues estas son las
lo que calculamos, lo que se pedía determinar en un inicio. Y pues ya con esto sería todo de nuestra parte. Gracias.